Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una preocupación. Sí, les hablo del precio del dólar en Colombia, que cada día que pasa rompe su techo y se pone más costoso. El exministro de Hacienda, Rudolf Homs, puso el dedo en la llaga y escribió así en su cuenta de Twitter. Entre el 6 de junio y hoy, el peso colombiano se ha devaluado 12.96%. En el mismo periodo, el peso chileno se devaluó 3.4% y el euro 3.3%. No es correcto pensar entonces que la devaluación acelerada del peso es un fenómeno mundial cuando se devalúa 3 veces más que las otras. Y este otro trino. Hay otros factores nacionales que están causando una devaluación mucho más acelerada. No se ha logrado crear confianza sobre la evolución de la economía, pero sí sobre gobernabilidad. Va a ser necesario anunciar cuál va a ser la reforma tributaria y fiscal. El economista Alberto Bernal contestó así a los trinos del exministro de Hacienda, Rudolf Homs. Se equivoca, doctor Homs. Lo más grave de todo es que el presidente electo Gustavo Petro no le ha dado la gana bajarse de la barbaridad esa que pretende hacer él con la industria de hidrocarburos de Colombia. Eso ningún inversionista lo entiende. Le preguntamos al analista financiero Julio Iglesias qué piensa de todo esto que está ocurriendo con el dólar y esto nos dijo. Es cierto que diversos factores internacionales han contribuido a la devaluación del peso respecto al dólar durante las últimas semanas. Sin embargo, la magnitud de esa depreciación del peso ha sido mucho mayor que la sufrida por otras monedas desde que Gustavo Petro resultó electo presidente. Mientras el peso mexicano, el real brasilero o el sol peruano sufren desvalorizaciones del orden del 3, 4 o 5% desde esa fecha, el peso colombiano cae alrededor de un 12%. O sea, el doble o el triple. Otro dato, desde el 1 de enero de este año hasta el 19 de junio, el peso colombiano se había revaluado, había ganado valor con respecto al dólar en cerca de un 2%. Desde esa fecha hasta hoy se ha devaluado, ha perdido 12% de su valor. Basta recordar lo que ocurrió al día hábil siguiente a la victoria petrista, una disparada de 121 pesos en la divisa. En síntesis, tan miope no ver los factores internacionales que están impulsando al dólar en todo el mundo, como negarse a reconocer que en Colombia la incertidumbre generada por la llegada de un gobierno de extrema izquierda ha jugado un papel en la pérdida de valor de nuestra moneda. Lo cierto es que los mercados financieros están nerviosos y la pregunta de fondo es ¿por qué hay un aumento desmesurado del dólar? Esto dijo el presidente Iván Duque. No nos pueden decir a nosotros, petróleo no, porque resulta que el petróleo, gústenos o no nos guste, representa cerca del 40% de la inversión extranjera directa en el país, más del 40% de la generación de divisas, más del 30% de la capitalización bursátil y más del 20% de los ingresos tributarios de la nación. Decir que ese sector es estratégico en virtud de esos argumentos, claro, es de bulto, eso es incuestionable, pero también sabiendo que Colombia no depende de ese sector para la generación de su energía, porque más del 90% de la energía de Colombia es renovable y sigue creciendo, sumándole hídricas y el potencial de las renovables no convencionales. Luego la exportación de ese petróleo nos trae divisas a nosotros para literalmente aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. El día que se pierde la certidumbre en el sector de hidrocarburos, la única cosa que vamos a seguir teniendo es un incremento desmesurado del dólar en nuestro país y por lo tanto afectando las cadenas de valor de importación y contribuyendo a una mayor inflación. Pero entonces el dólar está en las nubes por cuenta de los anuncios del gobierno electo de Gustavo Petro. Le preguntamos al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, y esto nos dijo. En tan solo un mes, el peso colombiano se ha devaluado 4 veces más que el euro o que otras monedas de países similares en Latinoamérica. Esto quiere decir que sí, un factor determinante han sido los anuncios del gobierno entrante Gustavo Petro. Hablar de tierras improductivas genera inseguridad jurídica e incertidumbre para la inversión en el sector rural
Segundo, una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Genera también inestabilidad para la inversión, para nuestra economía. Devolvernos 30 años en nuestro sistema de salud y los avances que ha tenido. Un factor determinante, y esto hay que decirlo, han sido los anuncios del gobierno entrante de Gustavo Petro en el aumento del dólar, que ya va en 4.400. Y esto tiene consecuencias directas en la inflación, en la inversión y en nuestra economía. Señores gobierno, no han comenzado y ya empezaron a erosionar la confianza que había en Colombia. Lo cierto es que el presidente electo Gustavo Petro se mantiene en su postura. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Este fue su escueto trino en medio de la turbulencia del precio del dólar de hoy. No habrá fracking en Colombia. Si bien la victoria de Gustavo Petro, quien será el próximo habitante de la Casa de Nariño, ha afectado en su momento el precio del dólar, la disparada que se ve hoy en día corre por cuenta del temor a una recesión en el mundo y la volatilidad de los precios del petróleo. Las finanzas de Colombia están lejos de ser las de un país desarrollado. Por eso la prudencia es fundamental en las decisiones que adopte el gobierno del cambio. Si el precio del dólar se mantiene al alza durante un tiempo prolongado, pues la inflación se va a afectar vía el incremento de los precios de los productos importados, lo cual podría llevar a que el Banco de la República aumente las tasas de interés para contrarrestar la devaluación del peso. La verdad de los hechos es que aun cuando Petro nombró a un ministro de Hacienda para calmar los mercados ven con desconfianza e incertidumbre este cambio que quiere traer Petro. Las finanzas internacionales no se mueven al vaivén de los caprichos y las obstinaciones del gobierno del cambio. Esto es con hechos y acciones, y pues hasta ahora al mercado financiero no le gusta mucho el cambio de Petro, y pues si no, que hablen los números.